Buenas noches, lectores de la oscuridad. Espero se encuentren muy bien. Esta noche les compartiré un relato muy interesante y perturbador sobre la experiencia que tuvo una integrante de nuestra comunidad al visitar una famosa zona del centro histórico de la Ciudad de México, la cual fungió como un tipo de portal a una extraña realidad. Antes de comenzar, verifiquen si están suscritos al canal. Recuerden tener activada la campanita de notificaciones y por favor dejen su like para que nuestra comunidad siga creciendo cada vez más. Pero ahora sí, pasemos al momento que todos estábamos esperando. Así que apaguen las luces o cierren los ojos, pónganse cómodos en el lugar en el que estén y démosle paso a este relato que, hasta el momento, no había querido ser escuchado. Buenas noches, Dan. Por cuestiones personales, me gustaría mantener mi relato como anónimo, ya que esta experiencia afectó a toda mi familia y quisiera mantenerlos alejados de esta situación. Todo comenzó a mediados de los años 2000, cuando estudiaba la prepa, y al tener problemas con mis calificaciones, en específico para pasar un examen extraordinario, recurrí a un recurso que lamentablemente era muy común entre los estudiantes de aquel entonces, el cual era contratar a un estudiante experto en la materia en cuestión, en mi caso matemáticas, para que pasara a hacer el examen por ti. Pero este método tenía un problema, ya que se tenía que sacar un documento que le permitiera ingresar a la sala del examen, y para ello nos recomendaron a unas amigas y a mí el ir a una zona en específico del centro histórico de la Ciudad de México, donde se obtienen estos documentos, así como invitaciones y todo tipo de impresiones para fiestas. Con esta descripción, es más que suficiente para que esta zona sea reconocida para las personas que viven en la ciudad, pero para los que no sean de aquí, solamente puedo decirles que se trata de una zona popular, ubicada justamente detrás de la catedral. La persona que nos pasó el contacto nos dijo que teníamos que ir personalmente a una oficina y que no debíamos llevar ningún acompañante para evitar que nos negaran el servicio, por lo que teníamos que ir completamente solas. Así que desesperada por mi situación escolar, un martes saliendo de clases, fui al centro para buscar esa dirección, consciente de que este lugar era peligroso para alguien de mi género y de mi edad. De modo que ese día, cerca de las 4 de la tarde, ya estaba frente a aquel sucio y descuidado edificio, y mientras subía las escaleras, podía transportarme al pasado de este lugar, debido a que el interior se mantenía con los mismos acabados y diseños de la época de oro del centro, posiblemente en los años 50, cuando estos edificios eran el centro económico de la ciudad. Pero en la actualidad, el descuido era evidente, con varios pasillos en total oscuridad, puertas cerradas con varias cadenas y un piso frío y sucio por el uso actual que los comerciantes le dan a estas instalaciones. Así que con miedo y con una sensación de vacío en mi estómago, llegué a la puerta número 13 y toqué, deseosa de que me dijeran que estaba equivocada y que ahí no me podían ayudar. Pero una voz extraña en el interior me contestó, preguntándome a qué iba, y después de darle la clave en cuestión, abrió la puerta y me atendió, con el clásico trato de los comerciantes de esta zona, los cuales siempre procuran ser amables, pero hay algo en su voz y en su acento que te indica que debes tener cuidado o miedo, porque en cualquier momento podrían tornarse agresivos y buscar otro tipo de negocio contigo. Pero para mi sorpresa, y pese a esta actitud, el hombre me atendió con el mayor respeto posible, cobrando el servicio y diciéndome que regresara en un par de días por el documento en cuestión y que cuando saliera no le hiciera caso a nadie, por si alguien me preguntara algo sobre lo que vine a hacer a este lugar, por lo que me salí y bajé las angostas escaleras que había usado cuando entré, tranquila, porque ya había pasado el mal rato y porque ya nada se podía complicar, ya que solamente había un camino de salida, compuesto de 4 pequeños pasillos y una serie de escaleras de concreto, adornadas con un antiguo mosaico.
pero cuando bajaba las escaleras, una extraña sensación se apoderó de mí, ya que después de 5 minutos de descenso, comencé a notar que la salida todavía se veía muy lejos y que parecía no acercarme a la luz de la puerta principal. Pero pensando que quizá era una consecuencia del miedo, seguí caminando, segura que tarde o temprano llegaría a la salida, donde posteriormente podría caminar rumbo al metro para ir de regreso a mi casa. Pero cuando salí del edificio, quizá unos 10 minutos después de haber caminado y bajado por las escaleras, me percaté que había algo extraño en el exterior, lo cual me confundió y me puso bastante nerviosa, ya que la calle se veía completamente distinta a como la recordaba, pues en esta ocasión había hombres de traje y sombrero caminando por todos lados, así como mujeres con vestidos largos, la mayoría de ellos portando un paraguas, debido a que en el aire caía un tipo de polvo gris, parecido a la ceniza de volcán, que en algunas ocasiones ha llegado a caer en la ciudad. Al ver esto, mi reacción fue pasarme rápidamente a la acera de enfrente para ponerme debajo de un toldo perteneciente a un negocio de pan, pensando que posiblemente estarían filmando alguna película o serie de televisión, por lo que no quería estorbar ni arruinar la escena que estuvieran grabando. Pero cuando tuve una perspectiva mayor de todo el panorama, me percaté que no había cámaras por ningún lado, ni ninguno de los instrumentos que se suelen usar en este tipo de producciones, además de que los coches también pertenecían al pasado, como los que se suelen ver en las películas de blanco y negro. Así que un tanto confundida, pero también desesperada, comencé a caminar por la calle República de Brasil, que era por donde había llegado, pero mientras más caminaba, más me desesperaba, porque nada a mi alrededor era como cuando llegué, todo era distinto para mí, además de que nadie parecía percatarse de mi presencia, ya que era como si todos siguieran con su vida, sin poner atención a mi extraña vestimenta, comparada con la ropa de todas las personas que caminaban por el lugar. De hecho, ante esta situación, me acerqué a un par de personas para pedirles ayuda, pero parecía que no podían verme ni escucharme, ya que ni siquiera se detenían para ponerme atención. Y justamente cuando le estaba preguntando a una de estas personas, a lo lejos escuché varios gritos, pertenecientes a una mujer, y cuando miré hacia atrás, vi que venía corriendo otra chica, con ropa moderna como yo, pero totalmente descuidada y con un rostro sucio, con varios golpes visibles en su cara y sus brazos. Cuando la vi, me hice a un lado, evitando que chocara conmigo, porque venía corriendo a una gran velocidad, pero también esperando detenerla en caso de tener oportunidad, para preguntarle qué le pasaba y si la podía ayudar, porque claramente parecía estar en una situación como en la que yo estaba. Pero cuando la chica pasó a un lado de mí y cuando intenté detenerla con mi brazo, me quedé aterrada, porque aquella mujer literalmente me traspasó como si yo fuera invisible, de modo que siguió corriendo desesperada, gritando como si estuviera perdida o como si alguien la estuviera siguiendo. Así que con el cuerpo tembloroso continué caminando por aquella misma calle, con la fe de llegar al Zócalo o a la catedral, donde podría tener la posibilidad de encontrar a alguien que me pudiera ayudar, o quizá dándome cuenta que en esta zona todo era normal y que solamente había visto las grabaciones de una película, como pensé en un principio. Pero cuando llegué a esta zona, mis pies comenzaron a temblar, casi cayéndome de la impresión, porque el Zócalo era completamente distinto a como yo lo conocía, así como la catedral, además de que esta zona estaba infestada de estas personas de traje y vestido, y entre el gentío podía ver a más personas como yo, vestidas de forma actual, pero todas estaban desesperadas, como la chica de antes, o incluso peor, ya que muchas de estas personas estaban al borde de la locura, y entre ellos había gente de todos los géneros y edades, desde niños pequeños
hasta ancianos. Así que impresionada y aterrada con todo esto, caminé rápidamente por la misma calle, de regreso al edificio donde había entrado, caminando entre la gente, esta vez procurando no llamar su atención, pese a que sabía que no me veían. Pero en mi interior tenía miedo de que me pasara lo mismo que les había pasado a aquellas pobres personas. Después de esta caminata, en donde me percaté que también los negocios, calles y semáforos pertenecían a otra realidad, por fin logré llegar al edificio en el que había entrado en un inicio, al cual ingresé, viendo que era completamente distinto a como lo había visto anteriormente, ya que en esta ocasión estaba bastante iluminado, el piso pulido y todas las oficinas estaban en función, con hombres de traje y mujeres de vestido por todos lados, quienes al igual que yo, tenían toda su ropa llena de aquella ceniza gris que nunca supe por qué o de dónde caía. De esta forma llegué al pasillo en cuestión y me dirigí a la oficina 13, pero cuando estuve frente a ella, me percaté que estaba abierta y que en su interior no había ninguno de los hombres que me habían atendido, y en su lugar solo había personas trabajando en escritorios, así como otras personas que estaban sentadas como esperando a hacer otro tipo de trámite. Al percatarme de esto, comencé a gritar de la desesperación y corrí por el pasillo por el que había llegado, llorando incontrolablemente e intentando llegar lo más rápido posible a la puerta principal. Y cuando bajé, la crucé, pensando en irme caminando a mi casa en caso de que no existiera el metro. Pero cuando pasé por aquel portal de la puerta, una fuerte luz me cegó, y después de tallarme los ojos y de recuperar la visión, me di cuenta que había regresado a la normalidad, por decirlo de alguna manera, ya que alrededor había gente normal, con los vendedores y el ruido que caracteriza a esta zona de la ciudad. Pero en esta ocasión, todos me veían distinta a mí, ya que tanto mi ropa como mi aspecto estaban completamente sucios por aquella extraña ceniza que no dejaba de caer en aquella realidad. Lo que sigue en mi relato después de esto es completamente irreal, ya que al llegar a mi casa me encontré con una realidad distinta a la que había dejado, debido a que mis padres lucían más viejos y cansados, quizá con 10 o 15 años más de como yo los recordaba, y mi hermana pequeña, que tenía apenas 2 años, la última vez que la vi, ahora era una adolescente que con mucho trabajo me recordó, pues a estas alturas toda mi familia me había dado por muerta después de reportarme como desaparecida, y tras no encontrar nada de mí, mis familiares se dieron por vencidos, pensando en lo peor. Tras esto, pasaron otros 10 años en los cuales asistí a terapia junto a toda mi familia, ya que ellos no podían comprender nada de lo que había pasado, después de contarles mi experiencia, la cual yo sé que era una locura, pero fue lo que pasó y lo que vi. Además de que en mi caso, yo seguía con la misma edad de cuando desaparecí, lo que confirmaba de algún modo mi versión de que solo me había perdido por unos cuantos minutos, a lo más 1 hora. La investigación de mi caso pasó por varios especialistas de forma privada, sin decir nada al público. Muchos de estos expertos eran charlatanes de dudosa credibilidad y otros demasiado profesionales, pero ninguno de ellos pudo encontrar una explicación a lo que me sucedió. Y después de este tiempo, dejé de darle seguimiento a todo esto, cuando unos hombres vestidos de negro me comenzaron a seguir a donde fuera que estuviera. Estos eran claramente extranjeros y parecían solamente tomar registro de lo que hacía, sin hacer contacto conmigo. Esto me orilló a llevar una vida de bajo perfil, donde he estado más tranquila, aceptando mi situación y recordando todo en silencio, porque todo ha sido más difícil de lo que ustedes se pueden imaginar, ya que no es fácil desaparecer por 10 años y después fingir que nada pasó.
sobre todo cuando tienes una apariencia y un cuerpo que no corresponde a este paso del tiempo. Y para ser honesta, todavía vivo con miedo cuando recuerdo aquella realidad, la cual podría explicarse tranquilamente como un viaje en el tiempo al pasado, pero lo que no entiendo es aquella ceniza que no dejaba de caer, así como todas esas personas que parecían estar desesperadas y perdidas en aquel lugar. Gracias por escuchar el relato de esta noche, Lectores de la Oscuridad. Este video fue en parte posible gracias al apoyo monetario de los miembros del canal. Gracias por todo su apoyo. Recuerden que pueden patrocinar los videos que compartimos dando clic en la sección de miembros, y si no pueden apoyar de esta forma, también me ayuda mucho que comenten y compartan cada una de las historias. Si quieren escuchar más relatos de terror, los invito a suscribirse a mi segundo canal, Letras en la Niebla, donde tengo un buen catálogo de relatos inéditos que nunca he publicado por aquí. El enlace lo pueden encontrar en la descripción de este video. Al final del video, les dejaré un enlace con un especial de terror de mi segundo canal, de 1 hora de duración. No se lo pueden perder. En esta ocasión, háganme saber si llegaron al final del video, contándome en la sección de comentarios a qué tipo de realidad creen que viajó la protagonista de nuestra historia, y si habían escuchado algo similar a lo que le sucedió. O también pueden compartirme un emoji de un reloj de arena. Ya saben, si veo su comentario, estén seguros que los leeré. Por lo pronto, ha llegado el momento de despedirnos, pero podemos seguir en contacto a través de nuestras redes sociales oficiales en Facebook e Instagram, en mi segundo canal de YouTube, Letras en la Niebla, o a través de mi cuenta personal de X, donde pueden encontrarme como Wario Dan. Mi nombre es Daniel Robledo, y pronto nos encontraremos nuevamente para compartir otras historias que, hasta el momento, no habían querido ser escuchadas. Buenas noches.